Eso yo lo que quiero más o menos es que usted es ir llevando estas reuniones como para que vayan viendo si hay alguna duda. Si no me pregunta por mail, pero por correo lo veo igual, pero si van viendo y algo les parece que no se entiende, preferible que me lo manden por mail o lo hablamos ahora, lo que sea, eso no hay problema. El tema es tener esa relación de poder ir diciendo, mira, se ve esto no lo entiendo bien. O sea, hoy, de los temas que hay, yo veo acá lo que es relación jurídica tributaria, hecho imponible, y después ya de ahí arranca sujetos, y los sujetos es directamente tema de la ley. Por eso ya empecé a poner la ley, ¿no? En los puntos, porque lo necesitamos. Vos, Tomás, ¿cómo andás? ¿Bien? Yo, bien, estuve justamente, no quería interrumpir, No, leyendo un no, poquito este PowerPoint de sujetos, sí. y lo que no termino de entender del todo, lo leí, no voy a mentir, no es que lo leí profundamente, pero le pedí una ojeada y me confunde un poco porque cuando habla, por ejemplo, de responsable de deuda propia, Mm. nombra a los incapaces o a los de capacidad restringida o algo por el estilo, que después nombra a los tutores, o no me acuerdo cuál es la palabra correcta, que a los Sí. representantes o mandantes, como dice acá en la ley, pero también los pone como en responsable de deuda ajena, porque justamente mi pregunta iba a ser cómo una persona declarada incapaz, nada, va a tributar. O sea, yo sé que tiene que tener una vida, pero justamente es incapaz. Se supone que alguien se encarga de esas cosas. Bueno, tenés que, ahí está bien, empezamos un poco por atrás, por el final de este tema, pero bueno, no importa, empecemos por ahí, pues empezamos por algún lado, que es la idea. Eh, los sujetos, los que son responsables somos nosotros, ¿sí? Los sujetos responsables. En verdad la ley los divide en sujetos responsables por deuda propia y responsables por deuda ajena. En los responsables por deuda ajena van a ver ustedes que hay un tipo de personas, por ejemplo, como decía recién Tomás, un incapaz. Ustedes saben que para que una persona se declare incapaz lo tiene que hacer únicamente un juez. No lo puede declarar a otra persona incapaz. Para que esa persona sea incapaz y esté a través de lo que es un juez, esa persona no puede llevar a cabo sus obligaciones tributarias, en este caso. Sí, estamos hablando de tributaria, no de otra cosa, no vamos a hablar de tributaria. Entonces, necesita de una persona tercero que cumpla con esas obligaciones. ¿Está bien? No es un tema que se entienda rápido, eso ustedes lo tienen que leer y yo en eso lo voy a ayudar para ver este tema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona es responsable por deuda propia, que somos nosotros, cada uno de nosotros tiene su patrimonio, ¿sí? Cada uno tiene su plata para pagar. Cuando una persona es incapaz, ya ese dinero ya no es propiedad de él, no lo puede manejar. Entonces lo tiene que manejar a través de un tutor o de un curador, ya sea un incapaz de hecho o un incapaz de derecho. Según quien sea, eso va a ser el tutor. Ahora, la ley claramente determina que la persona que sea incapaz va a tener que tener un representante y este se va a llamar para la ley tributaria responsable por deuda ajena. ¿Sí? Ese responsable por deuda ajena tiene una característica fundamental que está seguro en el PowerPoint, que es que hay una división de patrimonio. Hay una división de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que el que genera ese hecho imponible, que es el tema anterior, el hecho imponible, ¿sí? Va a tener que, está imposibilitado de pagar, entonces lo va a pagar el tercero, con los bienes que administra, percibe o dispone. Eso tienen que escribirlo, tienen que tenerlo en claro. ¿Sí? Una pregunta, eh, a ver si me quedó claro. A ver, El tercero, el tercero tiene que responder con su patrimonio no, o no, no, ah, no, por eso, con el no. del. Ahí tenés que escribir con los bienes que administra,
percibe o dispone. Paga por eso. ¿Cuándo Listo. va a pagar con los bienes que son propios pero para deuda de terceros? En el artículo que sigue, cuando habla de responsable solidario. Responsable solidario. Ávila, Jessica Ávila quedó ahí, no la puedo ver. No sé, quedó ahí. No, pero los escucho, ¿eh? Ah, perfecto. Hola, entonces, buenas noches. Buenas tardes. Es que mi pequeñito puede aparecer por cualquier momento. Entonces, No, por eso está lo bien. dejé Como así. veía el nombre, no sabía si estaba. ¿Estás entendiendo? ¿Vamos escuchando? Sí. Perfecto. Entonces, hay para la ley de procedimientos, está el responsable por deuda propia. Fernando se quedó serio, se quedó duro ahí, que no sé si entendió o no entendió, se quedó duro, quedó ahí. No, sí. Está el responsable por deuda propia, que somos nosotros. Hay un responsable por deuda ajena, que va a responder las deudas de este tercero con los bienes que administra, percibe o dispone. Y después, en el artículo 8, aparece lo que se llama responsable solidario, donde ahí la característica es que hay una confusión de patrimonio. ¿Sí? Ahí en ese cuando es más digamos, lleva un desarrollo más al tema, pero es cuando esa persona tercera que tendría que cumplir con las obligaciones del incapaz, no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo hace. Entonces, para la AFIP, lo que hace ahí es nacer lo que se llama la solidaridad. Entonces, esa persona va a pagar la deuda tributaria con sus bienes propios, ¿sí? Y no como era el anterior, que era con los bienes que administra, percibe o dispone. Ahí había un punto que no habían entendido. Jessica, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. No, Perfecto. a mí a veces lo que me pasa es que esta explicación así, yo la entiendo enseguida, pero la forma en que está redactada la ley a veces es un poquito difícil. ¿Está bien? Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Esto así, para mí es excelente, porque con esto ya lo voy a No, entender de otra manera. El tema, ¿sabes cuál es? Es la forma de lo redactado de la ley de Sí, por eso. procedimientos, es difícil de entender. Nada, por eso yo siempre digo que hay que tomarse su tiempo y ir leyendo. Yo sé que tienen varios temas y esto a veces es complicado, pero es que uno lo va leyendo y ahí se va encontrando cosas que van apareciendo. ¿Cómo está el texto de la ley? Ese es el problema. Por eso uno tiene que dar material y después hablarlo, porque si no, no se entiende, no se entiende. Y después, una vez que se entiende y lo releen, no digo que lo hagan ahora, ni hoy a la noche, pero capaz que mañana se sienta y lo leen y ya se ve de otra manera. Sí, ¿Sí? completamente de acuerdo. Eso es un poco la idea. De bueno, empezamos por sujeto, ¿no? Podríamos ver un poco para adelante o para atrás, pero bueno, vemos por sujeto. Matías, ¿estaba bien? ¿O escuchaste algo? Sí, escuchar desde lo que dijo Tomás, están hablando de una ley, asumo que es la que había dicho el otro día, que siempre sigue a especificar en esa, que es la 11683. 683, sí, empezamos a hablar por el tema de los sujetos. Sujeto responsable por deuda propia, responsable por deuda ajena y responsable sustituto. No es necesario que nos acordemos los artículos. Yo me los acuerdo porque trabajo de esto y ustedes tienen que ir viendo que siempre yo le pongo el artículo. No porque sea obligatorio, pero sí porque tengo que saber de dónde sale. ¿Está bien? Okay. Y cada uno de ustedes en los temas que siguen van a ver que ya está la ley, que yo ya se la subí a la ley, tómenla de ahí y listo, como para ir viendo, no hay que bajarla de ningún lado. Yo la bajé de Infolec, así que si quieren ustedes lo hacen lo mismo, pero ya se los bajé. ¿Alguna consulta que tenemos de otros temas o hablo de otra cosa que quería hablar? No, yo tengo otra pregunta sobre, ahora que me acordé, terminé yendo de atrás para adelante, perdón, pero sobre Sí. hecho. Hecho.
hay uno de los 5 puntos que es base imponible, dice el monto valorativo de los hechos generados por la obligación, y después dice suma fija o alicuota, y Sí. dice que es el resultado de la obligación tributaria. No Sí. termino de entender bien cuál es la diferencia entre estos dos, porque, no sé, a simple vista ¿Cómo? los veo prácticamente iguales, digamos. Bueno, claro, lo que pasa es que los tributos, pero los impuestos en nuestro país no tienen, no todos se liquidan de la misma manera. Hay algunos, por ejemplo, el más complicado para liquidar es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, no lo vieron ustedes, capaz que alguno lo vio, o alguno en su trabajo lo analizó, o les tocó analizarlo. Es como una unión de distintas formas. Entonces ahí hay una base de medición, hay una alícuota, hay un monto en el cual uno cuando excede esa base imponible va a una alícuota. Ok, habría que verlo más numéricamente, digamos. Numéricamente. No, numéricamente, Ok. por ejemplo, vamos a ver, lo que pasa es que cuando veamos después impuestos, vamos a ver los ejemplos claramente. Por ejemplo, nos adelantamos, no importa. Por ejemplo, vemos el impuesto a valor agregado, el IVA. ¿Sí? Que ustedes... ¿Cómo? No, que mi pregunta iba más por esa semejanza, pero si lo vamos a ver más adelante, tal vez con No, algún no importa, ejemplo. pero para tener una idea, lo vemos ahora. Ustedes saben, por ejemplo, el IVA, ustedes, ¿cuál es la alícuota del IVA? ¿Tienen idea? 21. 21 general. 21%, 10,5 y 27, ¿no era? Perfecto. Tenemos en este momento, Jessica, estás, ¿no? Sí. Sí. En este momento, en nuestro país, tenemos 3 alícuotas para el impuesto al valor agregado. ¿Sí? 21, el 50% de la alícuota, que hoy es 10,5, y 27% para servicios. Bien. Si ustedes toman, por ejemplo, ahí deben tener en su casa, por ejemplo, no sé, la factura de Cablevisión o de Telecentro, ¿sí? Van a ver que cuando lo miren, además de ver otras cosas que siempre agregan, van a encontrar una base imponible, que es un monto de plata. Ese le va a aplicar el 27%, que es la alícuota, y después va a haber el importe a pagar. ¿Sí? Esa alícuota es ese punto que me está hablando el hecho imponible. ¿Está bien? Y ustedes se van a encontrar en cada impuesto que se vea la alícuota. ¿Está? Esa alícuota es lo que nosotros vemos en las facturas. Entonces, cuando vemos los 5 elementos del hecho imponible, ¿sí? Vamos a ver eso, ¿cuál es? La base imponible, base o base de medición. ¿Cuál es la base imponible? Es ese monto al cual, al aplicarle la alícuota del 27%, ¿qué surge? Y el impuesto a ingresar. ¿Está bien? Entonces, cuando puedan, después tomen una factura de lo que haya en su casa, que encuentren una factura, y se van a dar cuenta. Ese importe es la base imponible, después está la alícuota, y después sale lo que sería el monto a ingresar. ¿Sí? Eso es un poco el tema de verlo, y a veces la distancia nos complica. Pero cuando ustedes usan un ejemplo de ver alguna factura de servicios que tengan en su casa, o una factura de cualquier cosa que hayan comprado últimamente, en el cual tiene la descripción, y lo pueden ver discriminado, van a ver enseguida el IVA. ¿Sí? Que es la idea que tenemos de eso. ¿Sí? Pero igual, fíjense ustedes que, y lo tienen que tener claro, que los elementos del hecho imponible siempre son 5, no son más. Y por suerte, como yo les decía en el PowerPoint, toda nuestra legislación tributaria, ¿sí? Están estos 5 elementos del hecho imponible. Yo no le digo que hoy tengan ganas, pero si ustedes tuvieran un momento para hacer, bajan la ley de cualquier cosa, de lo que quieran. La ley de ingresos brutos, si quieren, de la Ciudad de Buenos Aires, en el código de la Ciudad de Buenos Aires, o ponen en internet ingresos brutos. Cuando bajan el código se van a dar cuenta que van a poder encontrar rápidamente los 5 elementos del hecho imponible. ¿Sí? El objeto, el sujeto, cada uno la base de medición, el aspecto espacial, el aspecto temporal,
cada uno de estos elementos. Eso es una suerte que tenemos. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes van a estar trabajando en una administración de una empresa o en un grupo, lo que sea. Entonces pueden llegar el dueño de la empresa y decirles, les hago una pregunta, por ejemplo, no sé, Matías, ¿me conviene trabajar en Capital Federal o me conviene trabajar en Provincia de Buenos Aires? Entonces, por ejemplo, que es una pregunta que se puede hacer. Entonces habría que ver en impuestos provinciales, impuestos municipales, para la actividad que nosotros estamos desarrollando, qué jurisdicción nos conviene más. Donde hay quita de impuestos, donde hay reducción de alícuotas, donde algunos impuestos no tocan, ¿sí? Nosotros le doy, por ejemplo, el ejemplo que se usa siempre en la facultad, que es el mismo ejemplo. Ustedes se van a recibir en diciembre de este año de licenciados en Administración de Empresas, ¿sí? Si nosotros 5, Jessica le incluyo que me está mirando, nosotros 5 trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Nosotros estamos exentos del pago de ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. No pagamos ingresos brutos. Si hacemos la misma actividad, esto igual, nosotros 5, y vamos a Provincia de Buenos Aires, pagamos el 3,5% de ingresos brutos. ¿Está bien? ¿Por qué? Sí. Porque es así. Porque la ley en la Ciudad de Buenos Aires estamos exentos, y en Provincia de Buenos Aires no. Si nosotros lo vemos con de nuestro trabajo, podemos decir, nos estamos ahorrando una X cantidad. Imagínense, dentro de años que ustedes trabajen como licenciados de administración y tengan clientes importantes, si eso va a pesar o no. ¿Está bien? Entonces, para eso nosotros tenemos que analizar cada una de las actividades. Es nuestro trabajo, para eso vamos a ser licenciados en administración de empresas. ¿Sí? Porque si tenemos que brindar un asesoramiento y tenemos que saber. ¿Está? ¿Entendí? ¿Está claro? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bueno, la idea de de todos los impuestos que nosotros tenemos es que están cada uno de los elementos del hecho imponible. Por ejemplo, si yo les digo en el aspecto temporal, el impuesto a valor agregado se presenta todos los meses. ¿Sí? Todos los meses. Es decir, que el periodo que tiene un hecho imponible en el aspecto del IVA es mensual. Mensual. Si yo hablo de impuesto a las ganancias, el periodo que se liquida el impuesto a las ganancias es anual. ¿Sí? Entonces, ahí cuando me dice anual, se aplica una vez por año. El ingreso bruto lo mismo. ¿Sí? Se aplica todos los meses. Eso es ese punto. Otro punto, el espacial. Por ejemplo, si yo tomo la ley de IVA, me va a decir que es aplicado o se aplica en todo el territorio de la nación argentina. ¿Está bien? Todo el territorio de la nación argentina. Si yo hablo y veo impuesto a las ganancias, vamos a ver que no solamente se tributa por las actividades dentro de nuestro país, sino que en el exterior también. Entonces, esas son cada uno de nuestros impuestos que se pagan en nuestro país, tienen que tener todos los elementos del hecho imponible. Y por suerte, los tenemos ahí. ¿Está? Un tema relacionado con los temas con el trabajo que habíamos visto o les había dado la semana pasada. La mayoría, bueno, lo contestaron, otros no, tengo que fijar si están todos, ya lo presentaron, ¿no? Después les doy la devolución al que me faltaba, pero la idea era, cuando yo hablo les doy preguntas y eso para hablar, eran las características del tributo, o la definición de tributo. La definición de tributo, lo más importante que tiene la definición de tributo es la ley. ¿Sí? Es la ley. ¿Por qué? Porque la ley le da el marco a ese tributo. Si no está la ley, el tributo no existe. No hay vuelta. Si no hay ley, no hay tributo. Lo que hace la ley es intentar poner un marco, como un marco de un cuadro, ¿sí? A la voracidad fiscal que tiene el Estado. Porque si fuera por el Estado, todos los días habría un tributo nuevo, porque necesitan cada vez más plata. Fíjense lo que está pasando ahora. ¿Sí? Cada vez necesitan más dinero. Entonces,
lo importante es esa ley. Y en esa ley tributaria van a encontrar todos los elementos del hecho imponible. Por suerte están. No están ordenados, es decir, que no encontramos el 1, 2, 3, 4 y 5. No están ordenados, pero están. Hay que buscarlos y los vamos a encontrar. ¿Sí? De cada uno de los tributos que tenemos nosotros están los hechos, los elementos del hecho imponible. ¿Están bien? Yo, profe, por cada tributo hay una ley que lo antecede y dentro de cada ley están los 5 elementos del hecho imponible. Sí, Digamos, habría que saber encontrarlos. El que quiera, si quieren para la semana que viene, agarran cualquier ley, yo lo busco hoy, se los paso, se los agrego a la página, les doy cualquier ley, no importa cuál, la que quieran ustedes. Ley del impuesto a los bienes personales, que no hablamos, se los cuelgo y después y ahí van a analizar los 5 puntos y los van a encontrar seguro. Le va a llevar un tiempo, pero los van a encontrar. Entonces la idea es, si podemos poner todos los tributos que tenemos, como si fuera en una tabla de Excel, vamos a poder asesorar a alguien si conviene o no conviene, o está alcanzado o no está alcanzado por determinado tributo. ¿Sí? Pero ¿cómo hago yo para analizarlo? Y de esa manera, no tenemos otro. No tenemos. ¿Están bien? Profe, respecto a ingresos brutos, serios, es impuestos que, que tiene un porcentaje cada provincia dependiendo cuál sea, y capital federal no. El ingreso bruto, aunque a ustedes no les parezca, es un impuesto difícil de liquidar, porque cada provincia tiene lo que se llama código fiscal. Y dentro de ese código fiscal, por la actividad que realizan, tiene una alícuota determinada. Entonces, si por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por la actividad que realizamos nosotros de administradores de empresas, pagamos el 3.5%, yo no les puedo garantizar que Entre Ríos la alícuota sea la misma. No le puedo garantizar que en Santa Fe la alícuota sea la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al Código Fiscal de la provincia, buscar el hecho imponible y ver qué alícuota tiene para esa determinada actividad. Si lo hacemos así al tuntum, lo más probable es que equivoquemos la alícuota, en más o en menos. Si equivocamos en más, estamos perjudicando a la empresa. Si vamos en menos, perjudicamos al fisco, viene inspección y ahí sonamos. Esas son las cosas, los problemas. Jessica, ¿alguna duda? Por ahora no. ¿Nada? ¿Venís leyendo todo? No. O más o menos. No, por eso, en realidad, no, como es la primera vez, no conocía cómo era la temática. Ahora entendí, por lo que dijiste, que primero lo leemos y después tenemos la conversación. Sí, entonces, sería mejor. Sería mejor hacerlo de esa manera, como para que igual ellos tienen el mail, cualquier cosa, me pasan un mail si tienen alguna duda. Yo siempre les cuelgo algunas preguntas para hacer, como para molestarlos un poco, pero la idea es esa. Ahora vamos a hacer, en vez de tirar una pregunta, lo que voy a hacer es darle leyes de un impuesto y ustedes me dividirán el hecho imponible. Esa va a ser la actividad. ¿Está? En vez de hacer preguntas, hagamos eso. Y lo que puedo hacer es, en vez de, hoy somos 4, voy a subir 2 impuestos distintos, como para que 2 hagan uno y 2 hagan los otros. No en grupo, pero sino para que sea algo más distinto, cada uno que lo haga el impuesto que quiera. Va a ser un impuesto nacional y uno provincial, como para que vean la distinción. O sea, si lo puedo hacer, lo hago ahora en un rato y ya se lo subo, si no mañana, pero se lo subo. Y la idea es esa, que ir leyendo e ir preguntando si hay algunas dudas. Hoy salió por un lado y bueno, y a veces es otro. Cada vez los temas se van complicando más. Cada vez los temas se van relacionando con los anteriores. Entonces ahí está un poco este tema. Yo ya lo tengo subido, la semana que viene es verificación y fiscalización. ¿Sí? Antes de ver verificación y fiscalización, me gustaría que lo que ya vimos esté más o menos leído, si puede ser, para no empezar, porque ahí empezamos con la ley, ya directamente, desde sujetos empezamos con la ley. Ya los sujetos, es decir, que evidentemente cuando haya una evaluación, se puede tomar, por ejemplo, que me digan ustedes
cuáles son los responsables para la ley de procedimientos, cuáles son los responsables por deuda propia. Defínamelo ustedes o detállemelo. Esa puede ser una pregunta. No se me ocurrió ahora como para hacer una pregunta. Así que tendrían que tener en claro cuáles son los sujetos responsables por deuda propia en la ley de procedimiento. Y como les dije antes, yo me manejo mucho a veces con que les pongo los artículos de la ley. ¿Por qué? Porque me lo sé y esa cosa, pero yo no es que lo voy a tomar por artículos, pero sí tienen que ir sabiendo los contenidos de eso que les voy pasando. El tema de el material, a mí me parece práctico hacerlo así, de esa manera, es decir, es un PowerPoint con mi voz y explicándole los temas para que lo vayan teniendo, ¿sí? Siempre hay algún material más que les voy subiendo, que hay cosas que me parecen que son interesantes, esas cosas se lo voy subiendo y lo va viendo. Si llegan a haber alguna duda de eso, también me van hablando. ¿Sí, Tomás? ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Está bien? ¿Duda? ¿Vienen leyendo? ¿Vienen leyendo? Jessica ya me dijo la verdad, fue un sincericidio. Pero, ¿ustedes vienen leyendo? Yo sí, sinceramente este último no, de los responsables por deuda propia de los sujetos, porque estaba acostumbrado como que venía la actividad dentro de los Power y no lo había leído. Ahora lo tengo abierto y estoy dando una leída mientras se va hablando. Bueno. De lo del hecho imponible, los elementos, pero previamente no lo había leído, sinceramente. Bueno, vamos a hacer, a ver si estaba hablando antes con Fernando por el tema de que no tienen dado lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo hablaba con Fernando antes, que es el sujeto activo de esta relación jurídica tributaria, que es el tema de hoy. Sí, la relación jurídica tributaria tiene dos partes. Uno es el sujeto activo, que es la AFIP, y otro el sujeto pasivo, que somos nosotros, los contribuyentes. ¿Sí? Esos contribuyentes, después este mismo bloque empieza a hablar de los sujetos, ¿sí? Que somos la parte pasiva de esta relación jurídica tributaria. Pero la activa, Fernando me dice que no lo habían visto. Está bien, entiendo que se puede ver lo que es la AFIP, pero no un tema que está dado. Tengo que hablar, ahora voy a ver cómo lo solucionamos ese tema. Así que yo creo que sigan leyendo todo lo que se pueda y cualquier cosa me preguntan. Pero igual vamos a tener una actividad como para ver si nos ponemos bien en claro con el tema de hecho imponible. ¿Sí? A ver si de eso lo tenemos bien en claro con ese tema. Si hay alguna duda, bueno, nada, me preguntan. Estamos o por mail o por acá. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora lo próximo que sería es, usted va a dar, digamos, dos leyes y vamos a tener que analizarlas justamente esto de los elementos del hecho imponible. Sí, voy a dar una actividad que va a ser eso. Es decir, yo lo que voy a hacer es subir las leyes, elijan ustedes, y van a encontrar los 5 elementos del hecho imponible. Si pueden, ¿sí? Lo van detallando como para ir encontrándolos cada uno de ellos. No es, el objeto es que lo encuentren. ¿Sí? No quiero nada grave ni un gran desarrollo, pero sí que lo encuentren a los 5 elementos del hecho imponible. Les va a llevar un tiempo, porque como no está ordenado, lo va a tener que empezar a bucear en la ley, pero bueno, yo espero que lo van encontrando. Y ya tienen 2. De ahí van a poder tener mucho más, es decir, cada uno de las leyes que encuentren, capaz que ustedes tienen una actividad, mañana hacen, no sé, minería. Bueno, si hay que ver la minería, dónde tiene algún tipo de beneficio fiscal, no tiene, bueno, y lo van a encontrar. Pero necesitamos saber eso de la ley. ¿Está bien? Muy bien. No los molesto y nos mantenemos en contacto, ¿les parece? Muy bien. Yo tengo una última consulta para el tema que viene, en realidad, más allá de la actividad que vaya a dar, que es la de verificación y fiscalización. Dijo que el PowerPoint tiene una explicación adentro, o va a dar otro videito como suele dar explicando el PowerPoint, perdón. No, en el PowerPoint por cada uno de los cuadros tiene una explicación. Fíjate, yo lo subí así, pero de una forma distinta como para ir
como era, son unos artículos, los artículos son un poco más largos y más complicados, a ver si lo entendían mejor de esa manera. Listo, perfecto. Queda eso nomás. Bueno, buenas noches, esperemos que, vamos a ver cómo seguimos con este tema, pero bueno, esperemos seguir todos bien, por lo menos todos con salud. Muy bien. Ya Fernando ya está acá, así que seguimos para adelante. Cuídense, Gracias. buenas noches. Bueno, profe, Chao. gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego.